Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre una nueva herramienta que utiliza IA, que la verdad me ha dejado sorprendido esas últimas semanas que lo he estado utilizando, y por eso he querido traerlo, mostrarlo para que ustedes lo conozcan y puedan probarlo como yo lo he hecho en ese tiempo. ¿Por qué tomé la decisión de traerlo? Porque la verdad me parece impresionante. Yo tengo actualmente el acceso a ChatGPT 4, que en teoría es el más avanzado modelo que tenemos en este momento para ayudar con programación, a la espera de GitHub Copilot X, pero yo pensé que no había nada parecido a ChatGPT 4 desde que lo estoy probando, y la verdad es que ya ha habido varias ocasiones en las que ChatGPT 4 me ha dado respuestas que me han dejado pensativo, que no me han gustado, que no quisiera implementar, y con esa herramienta las he podido solucionar. O sea, es increíble que esa herramienta pueda solucionar temas de programación que no lo puede hacer ChatGPT 4. Igual es mi opinión personal, cada uno lo puede probar y sacar sus propias conclusiones. En este video básicamente es para mostrarlo y darles a conocer a grosso modo cómo se usa o cuáles son sus funcionalidades principales. Bueno, estoy hablando de Pint, PHIND, no sé si se pronunciará así, pero bueno, Pint, así lo nombro yo. Dice que es un motor de búsqueda de inteligencia artificial enfocado en desarrolladores, en development. Pues obviamente podemos hacer cualquier tipo de preguntas, aunque no esté relacionado con desarrolladores, pero lo que hace énfasis es que para desarrolladores es mucho más avanzado o nos puede dar respuestas mucho más concretas. En ese caso tiene tres opciones principales para búsqueda. Yo uso por defecto este, que es el experto. Es un poco más lento, pero la verdad, decir lento es la misma velocidad de, por ejemplo, el Legacy, o sea, el ChatGPT normal o el GPT-4. El Plus de User sí sería un poco más rápido, pero en cuanto a estos dos, el modo experto de Find sería la misma velocidad. La segunda es por una respuesta corta para que las respuestas sean muy concisas, y la tercera opción es si queremos ignorar los resultados de la web, pero no lo recomiendo, ya que una de las principales características que tiene esta herramienta es que cuando le da las respuestas se está basando en documentación que encuentra en la web. Si damos esta opción sin marcar, obviamente es bueno que tenga eso en la web por el tema de documentación, por nuevas versiones y nuevas cosas que se hayan implementado y que él pueda usar para aconsejarnos en nuestras respuestas, sobre todo temas de documentación. Este botón de sorpréndeme es el por defecto que ha tenido Google, por ejemplo, que te da una respuesta, te da información al azar sin nada específico. Y luego tenemos el filtro de búsqueda de toda la vida. Este filtro también tiene más condiciones, como lo vemos acá a la derecha, y es que nos permite darle contexto de nuestra pregunta o ingresarle links para que él pueda consultar y enfocarse mejor en la respuesta que va a dar, que esté relacionada con lo que nosotros queremos. En la izquierda, en esta barra, tenemos la opción para un nuevo hilo, que sería este inicio, y tenemos el historial similar a lo que tiene ChatGPT para ver las conversaciones que nosotros hemos hecho anteriormente. Eso es lo que voy a usar para darles, para darles un ejemplo. Quisiera mostrarles una de esas conversaciones, bueno, podría ser cualquiera, pero digamos esta. Cuando nosotros hacemos una consulta estaríamos usando este cuadro inicial. Como ven, nos permite 6000 caracteres de contexto. La verdad que es muy amplio. Muy pocas veces he tenido la necesidad de usar más de 6000 caracteres para una consulta. Normalmente siempre es de 1000, 1500, 2000 si le voy a pasar un trozo de código como contexto, y si es una pregunta normal, pues no te gastan ni 1000 caracteres para hacerla. Entonces está muy bien. Luego de que nosotros hagamos la pregunta, él empieza a generar la respuesta. Como ven, es muy similar a ChatGPT. En este caso él nos va dando los pasos uno por uno. Debes hacer esto, te muestra el código, te lo deja copiar, luego debes hacer esto, luego debes hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Te da todo el contexto. Si tú quieres luego seguir la conversación, lo puedes hacer. Si hay algo que no te gustó, quieres cambiarle, puedes volver a reformular la pregunta o hacerle otra pregunta relacionada, y él te sigue respondiendo, dando todo el contexto, y al final de todo incluso te va a permitir o te va a dar opciones para preguntas sugeridas que puedes hacer o que puedes tener sobre esa misma duda que hiciste,
que es muy bueno para dar más contexto o cosas que a veces no sabías y que él te lo está informando, que también lo puedes hacer o lo puedes preguntar. Y al final tiene una opción para dejar comentarios o dudas. Les recomiendo mucho que usen esta opción de acá para unirse a su Discord, para estar informado de todo lo que vayan sacando, y de igual forma el enlace para su Twitter, que lo pueden encontrar como @finchurch. Acá también pueden estar al tanto de todas las novedades, actualizaciones que vayan haciendo. Muy importante que lo sigan. Yo actualmente lo sigo tanto en el Twitter como en el Discord. Bueno, volviendo con el modelo como tal, a la derecha tenemos los links, podemos ver los links o las páginas que él ha usado para la respuesta que nos dio. Como ven, él va marcando las fuentes, nos dice entra a este enlace para validar, entra a este enlace. Por ejemplo, acá consulta un enlace de Stack Overflow. Él consulta varios y en base, bueno, en realidad consulta muchos. He visto que a veces son 7 8 páginas de links que él ha consultado para cerciorarse lo que está diciendo es correcto. No es decir, no es que entre a una página copy y pegue, sino que él en base a la información que recopila de varias páginas formula la respuesta. Y si tiene un buen contexto de lo que le estamos dando, normalmente la respuesta siempre es lo que estamos preguntando o responde, como les comentaba, al nivel de ChatGPT-4 en algunas ocasiones. Yo diría que el nivel de, si se debiera nivelar con los de ChatGPT, yo diría que no es tan potente como ChatGPT-4 por el tema de otras características que tiene ChatGPT-4, pero diría que es más potente que el modelo 3.5 que nos dan por defecto. O sea, diría que está en la mitad de estos dos. No es tan potente como ChatGPT-4, pero me parece que es más potente para temas de codificación que el ChatGPT gratuito que tenemos todos. Y nada, pues básicamente esa sería la funcionalidad. Además, para decir por acá y para borrar los hilos o para personalizar las búsquedas o para mostrar más hilos anteriores que hemos hecho. Y nada, pues que si quieren hacemos una prueba rápida de una pregunta cualquiera sobre programación. No sé, por ejemplo, dame un ejemplo de una función de JavaScript que muestre un mensaje y sume dos números. Por ejemplo, algo súper sencillo, solamente para que ustedes vean cómo la genera en la parte de abajo. Acá ya está buscando las páginas, se está basando en documentaciones, etcétera, y como ven empieza a generar la información tal como lo haría un modelo de lenguaje como ChatGPT-4. Entonces él te dice, claro, acá tienes el ejemplo de una función en JavaScript que muestra mensajes y sume números. Pues como ven acá la está usando. Está generando la constante, la variable, está asignando y luego está mostrando. Lo que yo quiero que vean es que después de la respuesta no es un buscador como tal que haces una consulta, te devuelve y listo, sino que este modelo también tiene contexto. Entonces, una vez termine de generar la respuesta, les voy a mostrar cómo pueden continuar o cómo estaría la casillita para poder continuar la conversación, tal como si fuera ChatGPT o los otros lenguajes que hay de modelos de chatbot. Estamos viendo que primero nos dice la descripción de lo que va a hacer, luego nos da el código que lo podemos copiar y después en la parte de abajo nos está explicando qué fue lo que hizo y paso a paso que está haciendo cada una de las partes o los argumentos del código que nos mostró. Esto también lo podemos ver en ChatGPT-4, que primero nos da la descripción, nos muestra el código y luego nos explica qué fue lo que hizo para que nosotros tengamos contexto de qué es el código que estamos recibiendo. Y acá abajo nos está colocando links de referencia para que podamos consultar la información, de dónde tomó la información que nos dio, o para que podamos aprender más sobre esa función en específico. Ahora, como ven, ya tenemos acá el modo de calificarlos. Podemos copiar la pregunta o podemos calificar bien o mal. Sabemos que esto ayuda para que el lenguaje pueda ir filtrando mejor las respuestas que da. Y lo que les quería mostrar es, por ejemplo, acá está usando dos variables en la suma. Yo le puedo decir en contexto de la conversación que no quiero que use dos variables en la suma. Quiero que uses 3, ¿cierto? Vamos a darle la respuesta
Y como ven, él va a entender que estamos hablando de este mismo contexto, de este mismo hilo de conversación, y la respuesta la va a dar en base a la respuesta que dio anteriormente o la pregunta que hicimos anteriormente. Y también algo muy positivo de eso es que lo podemos preguntar o lo podemos usar en español, algo que no pasa, por ejemplo, con Bar hasta ese momento, que solamente le podemos hablar en inglés. Tal cual como le dijimos, nos está diciendo que bueno, acá tienes el ejemplo de la función en JavaScript que suma los tres números en vez de dos. Y como ven, es el mismo mensaje y ya está usando los tres variables en vez de dos, tal como le dijimos. Esto con miles de ejemplos. Como ven, esta es una velocidad un poco más lenta por lo que está en el modelo experto. Ahora vamos a ver la velocidad sin el modo experto. Pues igual se puede usar sin problema para preguntas o consultas tan básicas como esa. Entonces, para que vean la velocidad antes de terminar el video, vamos a... Bueno, por acá ya me está dando el tema de la pregunta. Lo voy a copiar y pegar simplemente. Listo. Lo por acá, vamos a enviarlo. Y como ven, en esta versión es mucho más rápido la forma en la que genera las respuestas. Y nada, eso sería todo por este video. Les recomiendo mucho que lo prueben. La verdad no me están pagando ni es algo así de publicidad ni nada por el estilo. Simplemente es un modelo que yo estoy usando, que me ha parecido muy bueno, y es una gran alternativa para todos los que estudian desarrollo o para gente que quiera hacer consultas en general, para que lo puedan usar. La verdad también se cae muy poco, a veces que se puede pausar o algo así, simplemente se recarga y se retoman las preguntas y nada, súper bueno. Eso sería todo por este video. Si tengo algún otro ejemplo de este tipo de programas con IA, los voy a estar trayendo al canal en los próximos días. Y nada, nos veremos en uno de esos videos. Espero que estén muy bien. Hasta luego.